Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. En este capítulo vamos a hablar de editoriales independientes para tratar de entender el universo que las contiene, los vacíos también y los acuerdos a revisar en la relación con las y los autores, pero además tratar de entender cómo se crean puentes con diferentes actores de la cadena del libro. Sabemos que esto arranca enredado, que suena largo y complejo, pero junto a varias voces que piensan y hacen libros prometemos un poco desenredar la pita, así que bienvenidas. Cabe aclarar que la idea de hacer este episodio viene de la lectura de un artículo publicado en Bacánica por el escritor Juan Fernando Hincapié, que seguramente ustedes han visto en internet, pero además que encuentran en las notas del episodio. Se llama Hablemos de Emprendimiento, la ilusión de las editoriales independientes. Y en este episodio queremos evaluar varios de los puntos que se tocan en ese artículo porque nos parece importante la conversación, pero sobre todo aclarar o matizar también algunos de los puntos que Juan Fernando propone. Así que vamos a arrancar hablando de la relación que existe entre editoras y editores con las y los autores, cómo este vínculo interviene en la elaboración y en los libros y las diferencias que surgen dependiendo de los lugares que se elijan para construirlas. Para hacerlo nos acompañan Carlos Ospina Marulanda, editor y escritor de Zaino, y Ana Cecilia Calle, editora de Impar. Ana, Carlos, bienvenidos a De Vital Importancia. Ana, quisiera empezar por usted para pedirle que nos ayude a construir un mapa general de cómo están funcionando en el presente las editoriales independientes. ¿Cuál es el estado del arte o de salud que puede hacer usted de las editoriales? Si vamos a hablar como de la edición independiente, pues en el momento nosotros contamos más o menos en el país tenemos aproximadamente unas 130 editoriales independientes que son de muy distinto calado, de mucha más nuevas, más viejas. En el momento, digamos que esta es una cosa que a mí me gusta, como en la que me gusta mucho insistir, y es que la edición independiente ha existido desde hace mucho rato. La edición independiente ha existido, digamos, en unas olas que uno podría decir, Buchholz tuvo editorial, la librería, y después estaba Hombre Nuevo, y después estuvo El Áncora, y después uno podría decir Tercer Mundo fue una gran editorial independiente, en la que, digamos, no había capital extranjero, ni mediaban decisiones de extranjeros ni multinacionales, que es más o menos como uno define la idea de la independencia. Y pues hay también como una diferenciación de distintos grados de profesionalización del sector que tienen que ver con el tipo de prácticas empresariales y de gestión que llevan a cabo. Hay editoriales que se distribuyen a sí mismas, otras que tienen distribuidoras que se asocian con distribuidoras. Hay otras que también están divididas como en tres partes, unas que son sociedades anónimas simplificadas, las populares SAS, otras que son las sin ánimo de lucro, que son corporaciones, asociaciones, fundaciones. Y por el otro lado también están las personas naturales que tienen sus editoriales a nombre propio. Esos son como tres distintos grados y eso sería como un panorama más o menos de cómo está el sector en este momento. No sé, Carlos, si quieres complementar un poquito. Añadir un par de cosas tal vez. Yo creo que parte de la riqueza del mundo de la edición independiente está también en la diversidad, ¿no? En esta diversidad de la que habla Ana. Y por eso también es tan difícil llegar a conclusiones puntuales sobre qué es o qué se está haciendo en términos de edición independiente. O sea, si ya desde la conformación de la editorial hay diferencias, están las sin ánimo de lucro, están las sociedades anónimas, están las personas naturales eh, queriendo editar y queriendo producir libros, pues sí, imagínense pensar ya en detalle qué está haciendo cada una de estas editoriales y tratar de lograr como un lugar común o una generalidad dentro de todas estas creaciones
o editoriales que se están creando. Yo creo que ese es un punto interesante de partida para hablar de la edición independiente hoy en Colombia. ¿Qué tanto hay? ¿Qué tan distinto hay? Y creo que la respuesta es que está apareciendo o están apareciendo en el mapa muchas ideas nuevas, muchas editoriales nuevas y cada una con criterios y con ideas distintas de hacia dónde va la edición independiente. Porque y creo que esa es una pregunta clave y es pues, como, ¿qué significa ser independiente? Y creo que cada editorial va a dar una respuesta distinta, igual de válida, y por eso creo que es difícil decir cuál es la generalidad o el estado del arte de donde estamos, pero sí es cierto que están surgiendo actualmente muchas propuestas de edición independiente con distintas miradas y con distintos enfoques. Sí, yo creo que justo ese lugar que menciona Ana y que recalca usted, Carlos, es nuestra siguiente pregunta, porque quisiéramos saber, claro, en medio de la multiplicidad de las editoriales que existen, hay muchas formas también de ver y de concebir la relación que puede establecerse con las y los autores y queremos que nos cuenten cómo lo han decidido desde Saíno y desde Impar, cuáles son esos principios o esa base para entablar relaciones con quienes publican libros con ustedes. Yo creo que la base es la confianza y la transparencia en todo el proceso de creación del libro. Al final, nosotros, Saíno, la fundamos con Juan José Ferro, que es un escritor y escritor joven de Bogotá, al igual que yo, y veníamos mucho del mundo de, tenemos un manuscrito en Word y casi que el paso automático es el libro, o sea, como pasar esto a la imprenta, un diseño y a la imprenta y ya está. Y este mundo de meternos en la edición independiente, en pensarse la creación de un libro, pues nos ha abierto una infinitud de posibilidades y en esas posibilidades está siempre el respeto y la claridad y la transparencia en el trato que se le da al autor o a la autora de Saíno. Incluso desde antes, desde el proceso de recepción del manuscrito, tener claridad en que la respuesta va a llegar y va a ser va a ser positiva o va a ser negativa y si es positiva el por qué y qué vamos a hacer y si es negativa por qué y qué otros caminos se le pueden brindar a esa persona que ensayó un manuscrito, trabájelo sobre esto o tal vez esto fue lo que no nos funcionó o quizá descarte este manuscrito y empiece otro. Digamos, siempre es tratar de mirar o de hablar con los autores con mucha honestidad y después también en el proceso, ¿no? En el proceso de edición, ser muy claro, a nosotros nos gusta tener un proceso de edición riguroso, como rescatar esa vieja figura del editor que se sienta horas, días, semanas, meses a tachar básicamente el manuscrito y a tratar de mejorarlo. Y después, pues, en todo lo que viene, ¿no? En volver el manuscrito, un libro, diseñarlo, diagramarlo, llegar a un contrato, a un acuerdo comercial, qué tiraje se va a hacer, cómo se va a distribuir, dónde se va a vender, cómo se va a vender, qué tanto va a ganar el autor en regalías o en anticipos, etcétera, 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 y que todo eso esté claro siempre desde el principio. Ese deseo nuestro del trabajo venía un poco con esa impronta del editor anglosajón, que es un editor un poco metiche, y nosotros concebimos ese espacio de encuentro con los autores como, sí, como un espacio de convergencia que fue que es el taller. Y la idea pues también es, con el tiempo, nosotros pues hemos ido creciendo, Impar ha ido creciendo, el deseo de a todos responderles. En este momento llegamos a un punto de desborde en el que no a todo el mundo le podemos contestar, lo intentamos, pero sí somos muy meticulosos con el trabajo de los manuscritos, con el trabajo de taller y pues con la escucha con los autores, de tener un trabajo, digamos, muy honesto en el sentido de llegar a acuerdos de lo que los autores quieren para su libro y lo que nosotros en los distintos momentos de la editorial hemos podido ofrecerles en términos de, qué sé yo, alcance y distribución, incluso en términos de regalías. Esos son acuerdos a los que hemos llegado con todos los autores. Nosotros somos una editorial que le hace contratos a todos sus autores. Eso también es como una cosa que también varía
en el panorama de las editoriales independientes. Hay unas que hacen, otras que no, unas para las que es más fácil, otras que no tienen eso tan institucionalizado, y autores que son más conscientes de que el contrato es un acuerdo comercial que no se debe romper y que se debe honrar, y que yo creo que está a la base de algunas de las discusiones que han dado vueltas, que tienen que ver con el acceso a la información a la hora de hacer negocios. Pero fundamentalmente sí es como un trabajo de transparencia y mucha comunicación, y sobre todo también de buena onda, porque el trabajo que uno enfrenta es un trabajo que no, no termina con la salida de la imprenta del libro, ¿no? Es un trabajo que recién empieza, entonces uno debe pensar que las relaciones que uno establece con sus autores son relaciones no necesariamente de amistad, pero sí son relaciones que en todo momento deben permanecer muy cordiales y muy abiertas, con canales de comunicación muy abiertos, porque son relaciones que son duraderas en el tiempo, ¿no? Nosotros pensamos que cuando firmamos un autor, es un autor que vamos a querer tener en el catálogo, ¿no? Hay algo muy interesante lo que dices ahí, Ana, y me recuerda uno de los principios que tenemos nosotros y que les decimos siempre a los autores, a las autoras que queremos publicar y con los que estamos trabajando el manuscrito, y es la certeza de que no se va a publicar nada que ellos o ellas no quisieran que vayan o que fuera el manuscrito Sí, exacto. en la publicación final, como está siempre esa garantía por delante. O sea, vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a tachar, vamos a reescribir, pero al final el libro va a ser suyo. O sea, nosotros vamos a tratar de brindar una lectura que procure mejorarlo, pero el libro es suyo. O sea, ese principio siempre por delante de todo lo demás. Sí, también que estén contentos con el libro, ¿no? Con el objeto libro, que les den ganas de hacer un evento, ¿no? De pararse frente a un público y de hablar de lo que hicieron y de ver la tapita y de sentirse contentos de hacer parte del catálogo de la editorial, de, sí, como de que haya algo como de deseo, de cariño, de amor por ese producto que se hace en colectivo, porque al final pues es detrás, pues está el autor y está el editor, pero pues hay un diseñador, hay un corrector, está la gente de la distribuidora, están los libreros, es una cadena que es enorme. Que es también algo muy bonito de este proceso editorial, y es conocer las distintas personalidades de los distintos autores y cómo trabajar con ellas, ¿no? Porque no todo escritor o toda escritora se enfrenta igual a una presentación en público Todos son o a una distintos. lectura. Y eso es muy bonito, como no es una relación de amistad, pero es una relación profesional muy cercana, Sí. de un conocimiento muy cercano que además dura muchos años. Y en la que tiene que haber también mucha complicidad, ¿no? Como saber que si el autor o la autora están nerviosos o quieren ir o no quieren ir o no saben, uno puede apoyarlos y ayudarles a cambiar de decisión, o apoyarlos si no pueden ir o no quieren ir, ¿no? Uno también es como la persona que acompaña ciertas decisiones, que propone a los autores para eventos, ¿no? O sea, como que uno no saca el libro y abandona a los autores, y esa es como una diferencia también que tienen las editoriales independientes de las editoriales comerciales más grandes, y es que los ciclos del libro son más largos, ¿no? Entonces, una editorial comercial, full comercial, al año está olvidando ese libro, pero una editorial independiente al año está buscando cómo hacer para invitar a ese autor a ciclos de cosas, y nosotros tenemos a nuestros autores muy en mente todo el tiempo, que yo creo que es una cosa ahí que es súper valiosa. Ese trabajo desde la edición independiente o ese trabajo por el libro desde la edición independiente, si bien se alarga en el tiempo por motivos también económicos, como pues también la editorial independiente necesita vender esos libros porque hizo una inversión, y seguramente más adelante hablaremos de esto, de lo difícil para la editorial independiente recuperar esa inversión en términos económicos. También es porque o sea, la editorial independiente escoge un libro, escoge un manuscrito para publicar porque le gusta mucho, porque está convencido de que esto debería encontrar lectores y lectoras allá afuera, y nada más sacarlo como para ver que 10, 15, 30 o 100 personas lo compran y tal vez lo leen, pues digamos que no agota ese deseo de encontrar lectores, como que un escritor se caracteriza por también al momento de publicar
por esa búsqueda del lector o de los lectores en plural. Y la editorial independiente está también ahí de la mano, como también le interesa eso. Quisiera entonces que hablemos, después de que nos contaron ya cómo tratan de hacerlo ustedes, cuáles son los principios de sus editoriales, hablemos también, y esto de ninguna manera es achacarles la responsabilidad de señalar a los otros, ni de culparlos, ni mucho menos, de esos errores que no solamente deben corregirse, sino que también plantean unos escenarios mucho más justos y más equitativos y más cuidadosos para con las y los autores. ¿Cuáles creen ustedes que deben ser un poco la base de toda relación entre las editoriales y quienes escriben? Bueno, ¿cómo funciona esta cadena? Uno a veces, y esto pasa en general, es como la pedagogía editorial, en general todos los sectores productivos. Yo trabajé mucho tiempo como editora académica y a mi oficina llegaban profesores con un Word para decirme, la Feria del Libro es en abril, a finales de abril, principios de mayo, y llegaban en marzo a decirme, aquí está el Word, cuándo me lo imprime y cuándo es el lanzamiento en la feria. Y que hagan de cuenta que esto es una tesis de filosofía de 400 páginas. Entonces, digamos, hay una diferencia en primer lugar entre editar un libro e imprimirlo. Los editores somos distintos, es una empresa que está asociada a la industria gráfica, pero no es lo mismo. Y digamos, el libro pasa por una serie de procesos, ¿no? Entonces hay un proceso que tiene que ver con la edición de contenido. En el caso, digamos, de Carlos y mío, nosotros somos editores que trabajamos con lo que se llama edición de desarrollo y hacemos taller con los autores. Ese taller pueden ser unos 2 o 3 meses o incluso puede ser más tiempo, en el que intentamos encontrar la mejor versión eh, para publicación. Y después entramos propiamente a los procesos editoriales que tienen que ver con corrección de estilo, con diagramación, adecuación de pauta, diseño, ilustración, diagramación, lectura. Ese libro diagramado se lee una infinidad de veces para intentar encontrar dónde se nos fueron los errores. El autor es consultado en todas esas etapas. Eso también, digamos, es importante como recalcar, lo que hace parte de las buenas prácticas editoriales, de eso que Carlos decía. El autor no se publica nada con lo que el autor no esté de acuerdo, la autora no esté de acuerdo, y eso tiene que ver con el hecho de que hicimos corrección de estilo, le pedimos aprobación al autor, diagramamos, corregimos, limpiamos, y el autor ve la última versión antes de imprenta y la aprueba. Y lo mismo hacemos nosotros con el proceso de cubiertas. Se le consulta a los autores para que estén contentos. Yo nunca quisiera un autor que odiara su cubierta, ¿no? Después ya el libro, digamos, sale al mundo y sale con una cosa que se llama el precio de venta al público. Colombia no tiene una ley de precio fijo del libro, entonces, digamos, esto son cosas que hacen las editoriales independientes, que el precio de los libros de Impar es el mismo en todo lado. Es una cosa que es un poco diferente de los libros de editoriales comerciales que van a grandes superficies y negocian unos precios diferenciados con el Éxito, por ejemplo. Eso no lo hacemos nosotros, no lo podemos hacer nosotros, no tenemos ese músculo de negociación. Hay países que sí tienen ese precio de venta fijo, y digamos, de ese libro que es carísimo y cuesta 100.000 pesos, la cadena de distribución del libro, que incluye a las librerías y a la distribución, pues se queda con un pedazo importante de esa cadena, de ese precio de venta. Es un 60%, 40% se queda en la librería, 20% se queda en la distribuidora, y digamos, le retorna un 40% a la editorial. Dependiendo del contrato que se haya firmado con la autora, pues se habrán negociado porcentajes sobre ese margen, que pueden ser en Estados Unidos, y aquí hay del orden del 5, del 7, del 10. Depende también del tipo de apuesta que haga la editorial, el tipo de acuerdo que haya hecho con el autor. Hay editoriales que son muy chicas y no sienten que pueden darle un retorno financiero a los autores y les proponen entregarles libros, que en ciertas ocasiones hay autores que ellos mismos los venden, y esos son acuerdos que, digamos, están bien para la escala de las editoriales y para las necesidades de los autores. Hay otras que dan regalías monetarias, y esas regalías pues van en un escalador. Todas esas cosas
deben ser negociadas con los autores. Cuanto más, este es un negocio que también opera con volumen, el volumen de las editoriales independientes no es muy alto, nosotros hacemos tirajes que no son muy altos, entonces el margen de ganancia se reduce. Cuantos menos ejemplares se vendan, el margen es más chico. Cuantos más ejemplares, pues el margen se amplía. Hay editoriales que incluso pues dan más regalías a partir de la segunda edición, porque es una edición que ya implica que todos los costos se amortizaron y entonces pues tanto la editorial como el autor pueden acceder y disfrutar de las ganancias. Ana y Carlos, yo siento que estamos entrando a una parte que puede ser compleja para quienes no son muy cercanos a este universo editorial, pero quisiera entonces que tratáramos de aclarar esta cosa mucho más numérica y de porcentajes que puede resultar confusa y que puede hacer o puede entenderse como que las editoriales o las y los editores se aprovechan de quienes escriben o quienes publican sus libros con ellos. ¿Cómo funciona entonces esa división de porcentajes? Yo entré en este mundo con una gran pregunta y es cómo se determina ese precio de venta al público, como si el libro vale 50.000 pesos o 70.000 o 40.000, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién definió? O si vale 42.390, pues ¿quién definió por qué tenía que ser ese 90 y no 80 o no 70? Y entonces acudí a mi hermano, que afortunadamente lleva varios años trabajando en este mundo del emprendimiento, ahora que estamos hablando de emprendimiento, que es además economista. Y dije, hombre, ayúdeme, hagamos un Excel para poder determinar un precio de venta, ¿no? Que esto no sea aleatorio, ¿no? O sea, tampoco creemos que eso debería ser así. Como un día se despertó el editor, dueño de la editorial, y dijo, no, ese libro va a costar 39.500 pesos. Y eso costó, ¿no? Había que darle un fundamento detrás. Para construir eso, pues hizo falta conocer la industria o conocer cómo funciona la industria, que un poco un poco no, mucho lo contaba Ana, que hay un 60% definitivo que se queda entre la librería y la distribuidora, 40 la librería y 20 la distribuidora por lo general, un 10% que es lo que nosotros le damos de regalías a los autores y a las autoras de Saíno, que sí quisiéramos que fuera más, pero que todavía no encontramos de dónde sacarlo. Porque después queda, o sea, si ahí sumamos, vamos un 70%, es decir, que queda un 30% y nosotros somos una editorial que no le pedimos plata a nuestros autores para el proceso de edición. No le pedimos plata para el diseño ni para la diagramación y mucho menos para imprimir el libro. Creemos que esta es la forma más honesta en la que se debería trabajar en esta industria y así nos gustaría ser tratados a nosotros como autores y así nos han tratado también a donde hemos ido. Yo con una publicación hace unos años y Juan José con otras dos hace unos años también y otras dos que vienen próximamente. Entonces, sobre esa base de ese 30% que queda, si ya quitamos librería, quitamos distribuidora, quitamos el 10% de regalías, de ese 30 habría que balancear las cuentas, si se quiere, como, bueno, si la impresión nos costó 5, 6, 7 millones, que es alrededor de eso están costando los tirajes que sacamos nosotros, que son tirajes pequeños de 500 ejemplares, no mucho más que eso. Y sumado el hecho de que nosotros no sabemos diseñar ni diagramar un libro, siempre contratamos este servicio con personas además con quienes el autor o la autora se sienta cómodo, pues tenemos al final en ese Excel que construimos con mi hermano un margen muy pequeño para la editorial, digamos, para que todo esto sea gráfico. Para el último libro, el de Juanita, el de todas las que fuimos, que es bueno, nuestra novedad este año, que es un libro que cuesta 52.000 pesos. De esos 52.000, por cada libro que alguien va y compra en una librería, a la editorial le quedan, quitando todo lo demás, 1.500 pesos. Por ahí van las cuentas. Habría que vender muchos libros para que al final esto sea un negocio rentable. Pero pues nosotros, lejos de pensar en la rentabilidad, estamos pensando, como decía antes, en que estas son cosas que vale la pena leer, que vale la pena que encuentren lectores por ahí por el mundo. Para cerrar esta conversación, Carlos y Ana, quisiera que nos ayudaran a pensar a los oyentes y a nosotros, los que somos parte de vital importancia, qué hace falta desde la institucionalidad y cómo pueden vincularse, por ejemplo, la Cámara del Libro o el Ministerio de Cultura y otras muchas entidades para garantizar que no existan prácticas que vayan en contravía de quienes participan en esta relación editorial. Uf,
Bueno, en primer lugar, yo pensaría que hay una corresponsabilidad tanto de las editoriales como de los autores por presentar información veraz y llegar a acuerdos comerciales que sean beneficiosos para ambas partes, donde en general, idealmente, prime la buena fe. En ese sentido, yo creo que si bien una idea podría ser que las cámaras que trabajan con el libro en el país y el Ministerio de Cultura pueden organizar eventos en los que se socialicen ese tipo de buenas prácticas en términos de foros de derechos de autor, cómo se gestiona un proyecto editorial, es decir, también hay como un asunto de pedagogía básica que, digamos, a nosotros desde la agremiación de editoriales independientes nos interesa mucho y queremos y estamos trabajando justamente en ello, en difusión de buenas prácticas, pero también yo creo que es una buena idea, de la misma manera como los impresores están agremiados, como las editoriales están agremiadas, este podría ser un buen momento para que los autores también se agremien, ¿no? Yo creo que eso sería como una buena, sería como un buen aliciente para que, digamos, entre todos estemos de acuerdo con cuáles son las buenas prácticas y haya más difusión al respecto. Las ferias del libro serían y los foros del libro que se hacen en las ferias, tanto la de Bogotá como en las ferias de Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Montería, Villavicencio, Valledupar, etcétera, pueden ser buenos lugares para tomarse un momento y que también los autores se reúnan entre ellos y gestionen ese saber. Y también de parte de las editoriales y de los organismos estatales. Sería como lo que yo diría. No sé, Carlos, si quieres añadir algo. No, no, de acuerdo. Yo creo que la cosa va por ahí, por el correcto y honesto y transparente flujo de información, ¿no? Que cada uno de los actores involucrados en este mundo del libro y de la edición independiente, sobre todo, pues conozcan cuáles son las posibilidades y los límites de este mundo, ¿no? Qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué debería ser lo correcto, qué debería ser, cuál debería ser el derecho de las cosas, si se quiere, como que tanto autores como distribuidoras, como librerías, como editoriales, conozcamos a profundidad el mundo en el que nos movemos, ¿no? Y tratar cada vez más de encararlo con rigurosidad y siéndolo pues lo más profesionales posible. Creo que es fantástico que se acabe de fundar esta Cámara Colombiana de la Edición Independiente, que además es un síntoma de lo que está pasando, ¿no? De que haya tantas editoriales independientes surgiendo. Digamos, esta Cámara no surge por un capricho de 2 o 3 editoriales independientes, sino como por una necesidad de un grupo de personas dedicada a un oficio similar, porque como decía al principio, no, al final no es el mismo y se hacen muchas cosas desde la edición independiente y no es mi lugar generalizarlo y no creo que haya alguien que pueda o deba hacerlo. Entonces yo partiría de ahí, del flujo de información y de la honestidad. No hay problema en saber qué se está haciendo y qué no se está haciendo, en preguntarle a Saín o a sus editores cómo funcionan ustedes, cuáles son sus prácticas editoriales, cómo negocian o cómo tratan a sus autores y a sus autoras. Creo que deberíamos estar todos más abiertos a compartir esta información y a entender mucho más pues sobre cómo funciona este mundo. Porque al final, si bien se pueden estar cometiendo errores y nosotros podemos estar cometiendo errores, creo que es el tránsito natural pues en algo que masivamente es tan nuevo. Ana decía al principio que la edición independiente existe en Colombia hace décadas y es irrefutable, pero siento que hoy, o sea, y al hoy me refiero en los últimos 5 o 10 años, hay un crecimiento importante de proyectos editoriales independientes en el país, producto de esto la creación de la Cámara Colombiana de la Edición Independiente, pero también deberíamos ir hacia unas prácticas en donde todos quienes hacemos parte de este mundo seamos tratados con las mejores condiciones, y pienso sobre todo en los autores y en las autoras, pero pues ese trato también parte de que conozcamos todos y todas cómo funciona este mundo desde todos los ángulos posibles. Bueno, Ana y Carlos, muchas gracias por aceptar hablar con nosotros en De Vital Importancia. La conversación esperamos que sea amplia y sostenida
y seguramente les vamos a volver a llamar para seguir pensándonos qué hacer con la industria editorial en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, profe, ¿tus estudiantes son artistas? El momento para que todas y todos conozcan sus obras ha llegado. Invítalo a listar sus dibujos, cuentos, animaciones, fotografías, esculturas o cualquier representación artística. Ve a nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. Seguimos ampliando el mapa editorial y para esto nos acompaña Violeta Gómez, fundadora de La Verbena Literaria. Violeta, bienvenida de Vital Importancia, ¿cómo está? Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias Violeta. Violeta, así como las editoriales construyen un catálogo de publicaciones, las librerías curan y pues tienen ya en su propio proceso. ¿Cómo está viendo precisamente este proceso y cómo ve la movida desde su experiencia con La Verbena Literaria en Bogotá? Bueno, pues digamos que mi bagaje más que nada está armado de editoriales independientes. Pues yo antes de montar La Verbena trabajé en Garabato, una librería pues que queda en Teusaquillo, con Carlos Sosa, que fue como un gran como profesor de muchas cosas y pues claramente ahí aprendí a conocer y a identificar muchos de los sellos que hoy en día pues hacen parte como del catálogo de La Verbena. Y pues digamos que lo que ayuda mucho para armar un catálogo en una librería, pues claramente es conocer las editoriales, hablar con los editores, estar en las ferias, ver qué se vende en otras librerías. Y pues hoy en día, a casi 9 meses de haber abierto la Verbena, tenemos pues un catálogo bastante amplio, no solo independientes, sino pues tenemos también las comerciales, tenemos, no sé, aproximadamente unas 20 y pico, casi 30 editoriales, pues entre editoriales y distribuidoras, pues porque como bien saben, pues en el mundo editorial pues hay editoriales de muchos tamaños y hay unas que se distribuyen a ellas solas y hay como conglomerados, tanto independientes como comerciales, que traen muchas editoriales. Entonces pues es un panorama bastante diverso y creo que lo hemos ido construyendo como a pulso y pues también con el recibimiento que ha tenido La Verbena como en el gremio y en la zona. Violeta, ¿cómo funciona ese diálogo entre las librerías y las editoriales? Y centrémoslo en las editoriales independientes, eso que nos dice como que hablamos con las editoriales, hablamos con autores. ¿Cómo se da en la práctica ese diálogo? Pues digamos que sí es muy como hacer networking, digamos de alguna manera, como a las independientes al ser tan pequeñas, pues no tienen como departamento comercial, no tienen pues, o sea, son muchas veces unipersonales o si acaso tendrán 2, 3 personas. Entonces pues básicamente en eventos en librerías, en eventos en feria del libro, pues uno va conociendo a los editores, hablando con ellos, charlando sobre las novedades, sobre cómo les ha ido en la feria, sobre qué se viene en el resto del año y pues ya digamos en ese proceso pues yo cuando abrí La Verbena pues ya conociendo a varios de los editores independientes y a varios como estas distribuidoras independientes pues simplemente fue como escribirles como hola, ¿cómo están? Voy a montar este proyecto, tiene estas características, necesito los libros y pues todos ahí fue como listo de una. Y por último, Violeta, desde su experiencia, ¿cómo ha visto puntualmente las ventas de las editoriales independientes? ¿Cómo ve, por decirlo de alguna manera, la salud desde las librerías de las editoriales independientes y de los autores y las autoras que publican con las editoriales independientes? Bueno, yo creo que igual hay que tener en cuenta que quienes nos movemos en el gremio, pues más por lo independiente, pues estamos en una burbuja y pues algo que puede parecer un éxito de ventas o que puede parecer un gran libro que en todos lados se está vendiendo, pues en el gran panorama del mundo editorial, pues es mínimo cuando lo comparamos con lo que pasa con Penguin, Planeta y pues las grandes. Y pues eso también tiene mucho que ver con las librerías, porque pues claramente una librería independiente le puede ir muy bien, pero
el punto de venta más importante para un Pingüino Planeta o una editorial comercial va a ser Panamericana, Librería Nacional y Busca Libre, con unos números absurdos en ejemplares, ventas, pues que claramente no, tampoco, pues, o sea, no tendría como números claros, pero pues se sabe como que es otras ligas como muy diferentes. Pero pues ya puntualmente en lo independiente, creo que sí hay un interés y pues digamos que en los últimos años con este auge como de nuevas librerías independientes, pues que sabemos que claramente están más centralizadas en Chapinero, Teusaquillo, el centro, pero pues digamos que la verbena también nace como esa idea de exportar o pues descentralizar un poco hacia otras zonas y pues cada vez hay más procesos de abrir librerías en el sur, en el norte, por fuera de Bogotá, que claramente pues también Bogotá es una burbuja en cuanto a la cantidad de librerías que tiene. Y creo que si algo he encontrado, como más allá de las dificultades, porque pues claramente las editoriales, las librerías pues que somos independientes pues tenemos como equipos muy pequeños, a veces nos toca como tener, o sea, yo soy como todera también, o sea, yo hago diseño gráfico, yo hago redes, yo hablo con proveedores, si toca ayudar en la barra, ayudo, mi socia igual, y pues en las editoriales independientes pasa lo mismo, entonces yo creo que sí hay cierta intención de entender que mientras trabajemos juntos, pues nos va a ir mejor. Entonces, pues claramente hablando con los editores, siempre buscamos como herramientas, espacios, talleres, eventos, como que puedan hacernos crecer mutuamente. Y pues claramente no es como decir que todo es como súper idílico, porque pues claramente hay muchos egos, como en cualquier gremio, y pues en la cultura también pasa mucho. Y pues eso puede a veces generar dificultades, pero creo que sí hay cierto interés de hacer cosas en colectivo y pues de ahí nacen cosas como el pabellón de editoriales independientes que nació como en 2018 en la Filbo, la Vuelta, que es la Feria de Editoriales Independientes en la Virgilio, ahorita la nueva Cámara Colombiana de la Edición Independiente, como que sí hay una conciencia de que en colectivo pues crecemos todos. Y creo que eso es importante porque ese es yo creo que el horizonte que hay que tener ahorita. Voy a colar una pregunta más, que pena Violeta, y es, según esto, ¿cuáles para usted los retos y desde el punto de vista como las librerías de cara al circuito de las editoriales independientes? Pues yo creo que sí hay una pregunta sobre profesionalizar como las experiencias de la edición, no necesariamente como que todas las personas que hagan edición tengan un título sobre pues como académicos al respecto, pero si algo nos hemos dado cuenta, pues hablando entre editores, escritoras, librerías, es que hay un desconocimiento general de cómo funcionan las cosas. Entonces, muchas editoriales no tienen contratos de distribución, que pues digamos que eso es una manera también de cuidarnos entre las librerías y las editoriales, como teniendo condiciones claras de pagos, sí, como de descuentos, como vainas legales que son como muy claras en otros aspectos, pero como acá todo es a veces tan artesanal, pues se pierde digamos, el horizonte y la necesidad de hacer las cosas, no necesariamente como, que no quiero usar la palabra bien hechas, porque igual desde la buena intención siempre se parte, pero sí hacen falta como que los autores sepan leer un contrato, que sepan cuándo les deberían pagar regalías, que las editoriales sepan qué condiciones dejarles a las librerías en qué condiciones dejarles los libros. Puede pasar que, no sé, X librería se demore un año en pagar ejemplares que vendió y pues si no hay un contrato que medie eso, pues la editorial no puede hacer nada. Entonces sí creo que desde esta necesidad de agremiación se pueden pues poner como pautas sobre buenas prácticas de firmar contratos, de trabajo en colectivo, de regalías, de pagos, porque pues sí, en general creo que sí falta eso y pues espero que digamos la inconformidad que hay con el sector se vuelque en decisiones y en cosas colectivas y no en rencillas personales. Violeta, pues muchísimas gracias por acompañarnos en De Vital Importancia. No, muchas gracias a ustedes.
Como les prometimos que en este capítulo de Vital Importancia íbamos a tratar de desenredar la pita, pues el tercer nudo empieza a soltarse en compañía de dos escritoras que nos encantan y que hemos leído juiciosamente en este podcast. Está con nosotros Gloria Susana Esquivel, que es autora de un poemario, una novela, un libro que se llama Dinamita, pero además es la anfitriona, host, creadora y muchas cosas más de Womansplaining. Y además está con nosotros Tania Ganitsky, escritora, poeta, profesora, que tiene muchos libros maravillosos, uno increíble que se llama Desastre Lento y una Biblia que todo el mundo debería leer que se llama El fuego que quería recordar, que en este podcast hemos dicho que lo leemos y los regalamos tanto como es posible. Tania y Gloria, bienvenidas a De Vital Importancia. Hola. Muchas gracias. Bueno, quería que empecemos esta conversación hablando de cómo ha sido la relación que ustedes han sostenido y creado con diferentes editoriales independientes. ¿Cómo describirían además desde sus perspectivas el panorama actual de esas editoriales? Yo publiqué mi primer libro con Cardumen Libros, que es una editorial que realmente me parece que es muy interesante porque tiene un modelo diferente al de todas las editoriales. Y es que generalmente cuando tú haces un libro y tú ilustras un libro, a ti te pagan como una especie de fee, como que tú entregas tus ilustraciones y te pagan eso y ya. Eso también pasa mucho con las traducciones y tú no recibes regalías frente a eso. El modelo de Cardumen es diferente. Cardumen lo que busca es redistribuir esas regalías 50-50 entre las personas que ilustran los libros, que generalmente pues son artistas o ilustradoras, y entre las escritoras. Entonces, ese modelo a mí me parece muy interesante. El libro que yo publiqué con Cardumen fue un libro que se ganó un estímulo, se ganó la beca para la publicación de autores colombianos. Entonces, si no hubiera sido por esa beca, pues no hubiéramos podido publicar el libro, sencillamente, porque de ahí salieron los recursos y también, pues, al ser una beca, digamos, bastante modesta, por así decirlo, pues también el tiraje de ese libro fue un tiraje como muy normal, ¿no? Igual, pues, me parece importante decir que aquí en Colombia no hay un mercado tan grande del libro, no hay tantos lectores, los tirajes siempre son pequeños, así sean en editoriales grandes, como que un tiraje normal para un escritor que está empezando es un tiraje de 1000 libros, y en el caso pues de este libro de Cardumen hicimos un tiraje de tal vez 600 o 700 ejemplares, lo que ha hecho que el libro sea muy escaso y que las personas que lo tienen y que se encuentran conmigo y lo tienen se ganan todo mi amor y stickers cuando me ven, porque es bastante escaso ese libro. Pues yo puedo añadir que sí, como que eso es lo triste de la edición independiente, como que los libros se extinguen y rara vez se reimprimen, aunque sí hay unos libros que se reimprimen, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, ahora Cardumen se alió con Laguna y creo que parte como de lo bueno de eso es que hay más fondos también para hacer ese tipo de cosas. Yo publiqué primero con La Jaula Publicaciones, que tenía una colección de poesía ilustrada y también era como un estímulo que se habían ganado. Entonces ahí nos dieron no sé, supongo que aplicaron con un presupuesto para los autores, pues artista y escritora, entonces ahí nos dieron como un monto y también luego nos dieron libros, ¿no? Que también es a veces como unas editoriales, como que distribuyen el pago, pero creo que hay editoriales que dicen solo te doy libros, ¿no? Como 20 libros y ya, o hay editoriales que te dicen te doy libros y te doy regalías, que es como funciona Cardumen, que es como funciona Impar, también con quien publiqué Desastre Lento recientemente. Y bueno, voy a seguir con La Jaula. Entonces con La Jaula era otra cosa muy chévere con las editoriales independientes es el trabajo con los editores, ¿cierto? Como que no solo reciben tu manuscrito y ya, sino que te ayudan como a reinventarte el libro con el montaje y con el artista, que muchas veces, por ejemplo, en La Jaula, yo era amiga de José y la propuesta fue primero para él como artista y él me hizo la propuesta a mí de hacer el libro con él. Bueno, entonces después publiqué en Cardumen La suspensión de los objetos flotantes y ahí sí iba a ser por estímulo y no lo ganamos. Entonces hicimos un crowdfunding
y lo que Ale ha hecho en ambos casos es que le paga un monto a la autora y luego conmigo sí se hacen las regalías, como dice Gloria, 50-50. Antes de eso publiqué con Frailejón, que solo me dio primero 9 libros y luego 7, sin contrato. Y bueno, y al final me salí de Frailejón y me fui con Impar, pero pues yo he estado conversando con los de Frailejón porque pues por ahora pues siempre me parecía muy raro, ¿no? Como que ya no estamos en un tiempo en que es un favor para los poetas, pues publicarlos. Y entonces yo sé que ahora como que han hecho como una reorganización de la editorial y se están como poniendo las pilas y averiguando y aprendiendo de otras editoriales independientes para no quedarse atrás como en el buen trato con las autoras, porque además es una editorial divina, ¿no? Como que no queremos que se pierda, pero al mismo tiempo pues está bueno pues que igualen. Y pues no sé, o sea, yo ahorita voy a sacar un libro con Planeta y me parece que el trato es igual, ¿sí? Como que a mí, yo sé que a veces le dan un monto como a los autores y les compran el libro, pero pues el trato conmigo fue igualito a una independiente, como regalías, etcétera. También con las independientes, creo que en todos el tiraje ha sido como 700 también, como decía Gloria. También muchas veces el diseño depende de eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer un libro más chiquito, vamos a hacer un libro más grande. Con Cardumen es muy chévere porque Ale siempre dice como, bueno, soñemos, ¿no? Como soñemos el libro que queremos hacer, hagámoslo así, y luego si hay que reducir costos, lo hacemos. Y creo que algo chévere de esos tirajes medio pequeños y ese trabajo es que uno de verdad puede hacer el libro con el que uno sueña, ¿no? Pues no sé, Gloria, si a ti te pasó eso, pero realmente como que el libro es muy lindo, ¿no? Y como que se puede, pues, si se gana la plata del premio, se puede invertir lo que se quisiera, no hay como un límite de una editorial que está haciendo un montón de libros y que tiene que como distribuir los recursos, ¿no? Porque también están publicando pocos libros al tiempo, entonces eso también es como, bueno, ¿no? Porque pues muchas veces son, por ejemplo, Cardumen es solo Ale, de editora, La Jaula creo que están Astrid, Julián y Viviana, en Impar son 5, pero pues no todos están editando tu libro, ¿no? Entonces también es como, ese libro es como, entre comillas, como el consentido, como del momento, y hay un trato como muy, muy creativo, cuidadoso y único, me parece a mí, con las editoriales. Ya que ambas han venido hablando de las relaciones que han establecido con diferentes editoriales también, ¿cuáles creen que deben ser esos principios o la base para relacionarnos de manera mucho más cuidadosa desde los dos lugares, ¿no? Porque una de las razones por las que nosotros ahondamos en esa pregunta en este episodio es porque nos parece miope la idea de pensar que las regalías muchas veces son pequeñas para las autoras y los autores y a veces más para las poetas, pero no creemos en esa idea de que los editores o las editoras se queden con el 90% y que eso quede neto para la editorial y que todo lo hagan en contra de quienes escriben y deciden publicar con ellos. ¿Cuáles son entonces para ustedes esos principios o esas bases para entablar relaciones justas para las y los autores? No, yo tengo muchas opiniones un poco polémicas frente a eso. O sea, lo que yo creo es que estamos en un sistema capitalista y estamos en un país como Colombia, en donde nadie lee. Entonces, si un autor o un poeta quiere entrar a esto para hacerse millonario, pues digamos, puedo buscar 800 otras formas de que se haga rico porque por aquí no va a ser, ¿no? Eso es como la primera cosa. O sea, lo que yo siento también como con este tipo de conversaciones o polémicas es que al final todos estamos peleando por la misma migaja y por estar peleando por esa migaja, entonces nos damos codazos entre todos y es como, no, no, no hay nada para nadie al final, ¿no? O sea, eso me parece que es importante entenderlo. Esto no quiere decir que uno tenga que hacer las cosas por amor al arte, o sea, obviamente, pues las cosas que uno hace son un valor, pero me parece que en un sistema capitalista también ese valor pues es muy ficticio, porque, no sé, yo hago una novela durante 5 años y me ofrecen un anticipo por eso que jamás va a equivaler las horas de trabajo que yo le metí a esa novela, ¿no? Y mejor que no sea tan alto porque luego eso me va a comprometer con que yo tenga que vender un montón de ejemplares y si no vendo esos ejemplares, entonces pican mi libro y ya no van a querer volver a publicarme, ¿no? O sea, como que es una cosa como muy fuerte, como el mercado cultural, sobre todo cuando es un mercado cultural tan pequeño
y tan escaso. Entonces, como que yo parto del principio de que no deberíamos estar como echándonos codazos todo el tiempo porque realmente son migajas. Luego hay otra cosa que es algo pues que mucha gente no sabe y que es algo que solo se sabe como dentro del ámbito de los libros, y es que la cadena del libro es muy amplia y que hay un montón de actores y que generalmente el que lleva el menor porcentaje de ese libro publicado es el autor. O sea, un autor gana el 10% de cada libro que vende. El resto de porcentaje tampoco va a la editorial, sino que va a distribución, librerías, va a un montón de otros actores, ¿no? Además, estamos en un mundo en el que por culpa de las cajas de Amazon el papel está caro y escaso, entonces cada vez los libros son más caros, etcétera, etcétera. Entonces, me parece como importante partir de ahí, como para entender cómo quiénes somos en esa cadena. También yo creo que hay un tema cuando uno escribe un libro y es esa promesa, ¿no? O sea, como la promesa de ahora sí voy a ser un escritor publicado, ahora sí van a leerme, y pues lo cierto es que la poesía es algo que se lee muy escasamente en Colombia, los libros de literatura también se leen de manera muy escasa, entonces muchas veces ante este panorama lo que queda es un montón de frustración porque no estoy siendo rico y millonario como me lo prometieron Sex and the City, en donde Carrie Bradshaw vive en un apartamento en Manhattan escribiendo columnas de prensa, ¿no? Entonces, digamos que partiendo de ahí, yo siento que el trato, pues es, o sea, yo sí siento que hay en este gremio, sí siento que hay como una escasez de respeto por el trabajo del otro, como que siempre hay mucha suspicacia frente al trabajo del otro. Y sí siento también que como escritores, y bueno, hablo como desde mi experiencia, pero también, digamos, conociendo la experiencia de otros autores, como que, claro, uno termina su libro y su libro es su bebé, y uno quiere que el libro sea como tratado con mucho cuidado y con mucho cariño y con mucho amor. Y en las editoriales lo que hay a veces es personas que también están sobrecargadas de trabajo, que no reciben un pago justo, que están también como buscando generar más y más contenido en este mundo en donde el contenido nos asfixia. Entonces, como que esas dos expectativas chocan constantemente. Y eso me parece, pues, que es una conversación que poco se da, porque los autores queremos como más atención y que nos consientan y que nos digan como eres la mejor persona, y los editores están con 8 libros más haciéndolos, y pues con unas jornadas de trabajo absurdas por unos salarios también como muy precarios. Entonces, como que me parece que la conversación debería ir más hacia cómo nos colaboramos, ¿no? O sea, cómo podemos generar como unas mejores prácticas de colegaje en donde yo lea los libros de mis compañeras y los recomiende y como haga circular esos libros de una manera diferente, esa manera en la que pues nos tiene el mercado, que es como si no vendes, no eres nadie, y dale codazos a todo el mundo. Y ahí como también agregar que casi todos los editores de las editoriales independientes tienen otros trabajos, ¿no? Que no son, tal vez son en editorial, pero muchos son profes, ¿no? Como que también están igual que nosotros, pues como que sabiendo que ese no es el trabajo del que van a vivir. Y pues no sé si tristemente, porque yo, por ejemplo, pues nunca me planteé ser como escritora. Yo no sé por qué, es culpa del patriarcado. O vivir de mis libros, eso me parece que es como un sueño de, o sea, como que ya estamos en el poscapitalismo, ese sueño era como de hace 100 Sí, años. claro. Y con respecto a lo que dices, creo que es importante, por ejemplo, no sé, yo en la universidad pongo a leer resto libros independientes, pero entonces ahí nos saltamos pasos de la cadena. Entonces yo puedo hablar con la distribuidora, no, entonces como les dan el descuento, que es ese salto de la librería. O puedo hablar con la autora y les puedo dar un descuento incluso más grande si la autora pues hace parte, como, no sé, de la editorial, que pasa muy poco, como en Cajón Desastre, que se pasa. Eso. Y ya no sé, creo que Gloria tiene como todo, es mucho más lúcida con respecto al libro. Yo siento que necesito una manager. Ah, bueno, y otra cosa que siento es que uno, como que, pues yo, por ejemplo, dialogo resto cuando yo veo que no tengo el mismo trato que tuve, por ejemplo, en otra editorial. Por ejemplo, eso, si es el 10% del precio de venta al público y de repente me quieren dar el 5%, ¿qué pasó con mi último libro? Como que tuvimos pues como le hicimos la negociación y fue súper bien. Fue como, ah, bueno, listo.
Digamos, el 10 antes no estábamos en este lugar para poder hacer eso con nuestros autores, ahora sí, eh, y eso pues está bien también. Sí, es que también siento que no hay nadie que esté en la cadena del libro que se esté haciendo rico. O sea, las personas de las librerías también están muy precarizadas. O sea, una librería no da ningún tipo de ganancia, sino que son personas que están ahí existiendo con su librería. Los editores independientes, pues son personas que están ahí como intentando hacer libros lindos. Y sí creo que hay, lo que yo veo también, como, sobre todo con mis estudiantes, es que hay como un afán por ser publicado y en ese afán también le entregan su manuscrito a cualquier persona y como que no entienden tampoco, como que ahí hay algo, o sea, hay algo que pueden perder si hacen una mala negociación o que probablemente, o sea, algo que hablamos también con amigas editoras es cómo matar un libro. O sea, tú matas un libro si sacas un tiraje muy pequeño, si no circula, ¿no? Entonces, como que también hay editoriales que no tienen literalmente los recursos para hacer eso, solamente tienen el entusiasmo. Entonces, pues también como que eso es complejo. Y hay editoriales, bueno, no sé si tú tienes estudiantes, pero dentro de ese afán hay una editorial, creo que se llama ITA, bueno, no sé qué es, bien, pero he tenido como dos alumnas muy buenas, poetas, y de repente como que me las encuentro el semestre entrante, Vania, publiqué mis poemas. Y yo como, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué chimba? No, en ITA o algo así, y entonces como una editorial que recibe todo el tiempo manuscritos y luego recibe plata y hace antologías. Entonces, no sé cuánto tienen que pagar, eh, pero entonces salen en un libro compartido como con 20 personas, en ese cada persona pago yo no sé cuánto, o sea, pero es un negociazo y pues es muy injusto porque pues yo creo que les dan los libros a ellos y ya, pues yo jamás he visto un libro de esos. Es el telar de los sueños, pero en editorial. Pero además, ¿no? Como ya entradas en el tema de los libros, es muy distinto participar como autora en una antología que publicar un libro. Y pues tremendo que haya una falta ética y que no se les informe a quienes están publicando por primera vez. Quisiera que habláramos también, Gloria mencionaba antes algo que me parece importante y es que hace falta unión y colegaje al momento de trabajar y a la vez no hay una forma en la que las editoriales se mantengan en pie, sino es todas echándose la mano en unas y otras, ¿no? El pabellón de las independientes en la Filbo, comprar rollos de papel juntas para poder publicar, ¿no? Como que hay los colectivos que montan el cuarto plegable, Huracán, un montón de cosas que han venido sucediendo en el tiempo, pero quisiera que tratáramos, sin achacarles ninguna responsabilidad, por supuesto, de enumerar o de tratar de pensar cuáles pueden ser esas formas en las que las autoras, los autores y les autores se junten y se lean y también exista más una intención por cuidar lo que crece dentro de los libros, dentro de la industria independiente. ¿Qué se han pensado ustedes? ¿Qué creen que puede ser ahí algo distinto al telar mágico o a las sectas? No sé, es que, o sea, ahí yo siento que ya es un tema como muy personal, porque también lo que te decía antes, o sea, cuando tú escribes un libro y cuando tú publicas un libro también hay un montón de expectativas propias que entran en juego, hay un montón de ego propio que entra ahí, combinado con inseguridades, entonces también, o sea, hay una idea de también creo que por cómo está configurada la historia de la literatura colombiana, por cómo está configurado también el sistema capitalista y patriarcal, pues sí también hay una idea de ser el único escritor colombiano, ¿no? ¿Quién va a tener el legado de García Márquez? El único escritor, ¿no? O sea, conocemos todo esto, hacemos celebración Gao, etcétera, y no nos centramos mucho en pensar qué pasaba en la cueva, en donde estos señores estaban hablando todo el día y como finalmente pensando y compartiendo literatura y circulando literatura. Entonces yo sí creo que hay como una cosa muy de el propio sistema, que es buscar esas figuras, ¿no? Como quién es la poeta colombiana que va a recibir las banderas de eso, pues a mí, o sea, me parece que eso, pues es algo que con los años y la experiencia, pues no sé, yo he ido desechando porque no me interesa de ninguna manera, porque tampoco tengo la energía para ponerme a como dedicarle mi vida entera a eso, tampoco. Entonces, como que sí, o sea, siento que sí
ha habido un llamado en mí y en las experiencias que he tenido, porque sí he tenido experiencias de como un ambiente hostil, digamos, como que sí ha sido como un llamado también mío a centrarme más en lo que se escribe y en ver qué es eso que se está escribiendo y como estar casi siempre como muy pendiente de esas cosas que se están escribiendo y si algo me gusta recomendarlo y ponerlo a circular entre mis estudiantes, como abrir el diálogo y que el diálogo esté centrado más en los libros que en las figuras, ¿no? Porque eso pues me parece que siempre va a ser contraproducente con todos porque nuevamente es eso, como cuál es esa migaja, salir en el noticiero, como que Petro me dé una medalla, o sea, como que son migajas realmente frente a pues un trabajo que es muy grande, que es el trabajo de la escritura, que es un trabajo pues al que le dedicamos años de pensar, de leer, de dialogar, entonces como que sí siento que hay una cosa ahí frente a esa búsqueda de ese reconocimiento que también, porque como no está avaluado, o sea, tampoco es que estemos ganando un montón de plata por ese trabajo, entonces lo único que queda es ese capital cultural, pues que es infame al final, como no, pues soy la más famosa de Chapinero, qué nota. Pues yo creo como, o sea, yo creo que desde la poesía, pues como que esa prisa no existe, ¿no? Como, bueno, ¿qué poeta va a ser Gabriel García Márquez? Pues no, como que no es una pregunta, digamos, como lo que me ha chocado a mí es la idea de como las antologías y la visibilización de nombres, pero donde no hay como mucha reflexión sobre lo que se está escribiendo. Entonces yo creo que en mis apuestas por leernos, entre autoras, lo que más me interesa es como, bueno, como buscar otras formas que no sea simplemente listo. Me sé los nombres de 5 autoras, qué chimba, sino cómo encontrar espacios compartidos de pensarnos, que también creo que es a lo que iba Gloria, ¿no? Y por ese lado siento que el trabajo que uno hace en clase es re importante. Y también otras cosas que uno puede hacer, por ejemplo, ahorita en la U hicimos como un club de lectura de escrituras lésbicas colombianas y ahí entonces son las editoriales independientes las que están publicando a estas lesbianas, ¿sí? Que también es interesante eso, ¿no? Porque ¿qué publican las editoriales independientes? Como sin el temor de que esto no vaya a vender o de que no sea hegemónico, etcétera. No, hombres gays clásicos. Y por ejemplo, bueno, La Trenza, que es el fanzine justo, pues el de hoy, también una de las condiciones es que hayan publicado por lo menos un libro y pues que estén vivas. Entonces, ¿eso qué significa? Como que si son mujeres eh, y son y son jóvenes, normalmente van a estar publicadas por una editorial independiente. Si son mayores, lo que significa es que el libro no existe y nos toca y llega por PDFs porque probablemente también se publicó en una editorial independiente que ya no existe, no se hicieron reediciones y el libro se perdió. Entonces, como que ahí yo creo que encontramos una necesidad de reeditar poetas mayores, vivas, porque sus libros son muy difíciles de encontrar ahora. Y también, digamos que la idea de La Trenza es justamente eso, ¿no? Como no hacer una antología, sino que alguien realmente como que reflexione sobre 2 poemas, ni siquiera más, porque después entonces eso, las personas, si son más cosas, se pueden perder en la figura y pues que nos importa, ¿no? Como que esta persona haya estudiado o no ha estudiado tal cosa, sino como que, bueno, listo, ¿qué dicen esos 2 poemas y con qué está dialogando y cómo dialogo yo como una autora contemporánea colombiana con ellos? Por ejemplo, Gloria hizo una lectura de María Paz, una chimba hace ya varios años, ¿no? Y pues eso, lo otro es que sí, el tiempo nos jode, ¿cierto? Entonces, otro espacio es la presentación de los libros, ¿cierto? Entonces, que entre nosotras nos estemos presentando los libros, que normalmente pasa. También hay gente como muy comprometida con los libros independientes, como Laura Arenas de Sabia Papel, que siempre está ahí como reseñando, y creo que las redes son re importantes. Gloria también, ¿no? Como que de repente sale el libro de uno en el Instagram de Gloria y uno es como, sí. Fama. Momentánea. Igual que en esto de Sabia Papel de Laura, pero luego, claro, todas tenemos 1000 vainas, estamos reventadas, queremos escribir y ahí ya se nos complica un poco como listo, no puedo presentar todos los libros que quisiera presentar, no puedo leer todos los libros, pero pues, no sé, uno ahí tiene espacios, ¿no? Como que espacios que ya uno va fijando para algunas conversaciones. Bueno, Tania y Gloria, gracias por aceptar hablar con nosotros. Yo sé que se quedan muchas cosas por fuera de la conversación. Es la idea de este primer episodio, como plantear algunas preguntas, pero estamos seguros y seguras que es una conversación que debe extenderse en el tiempo y mantenerse sostenida desde muchos lugares, también desde muchas miradas. Tendremos una segunda parte en la que participe el ministro, porque
Para nosotros es importante entender también cuál es la responsabilidad y cómo entran también las instituciones públicas y las instituciones del Estado, el aparato del Estado, a proteger a las y los escritores y hacer algo también para que dejen de perderse los libros y para que el trato sea justo y dejemos de pelear por una migaja y leamos más y pasen cosas lindas y hayan más libros de lesbianas con muchas copias. Así que muchas gracias por hablar con nosotros en De Vital Importancia. De vital importancia no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas, la edición de Adriana Castellanos, la investigación de Juan Pablo Conto, Nadia Orozco y las múltiples funciones de quien les habla, María Cuestas. Recuerden que esta y todas las conversaciones sobre cultura las pueden tener con nosotros a través de nuestras redes sociales. En las plataformas de streaming de audio nos encuentran como De Vital Importancia y en las demás estamos como @Canal Capital. Capital Sonoro.